Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día. Para todos los participantes ya se han subido los documentos, tanto de la presentación como también del enlace del cual van a poder acceder a tener al software. Hoy nos toca ver sobre los sistemas de alimentación ininterrumpida, o sea, los SAIC o los UPS. Vamos también a hablar sobre los reguladores y los estabilizadores. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Un UPS, por ejemplo, cuando le ponemos carga, entonces lo que necesitamos conocer es cuánto tiempo nos va a dar el respaldo. Entonces, vamos a ver justamente, entonces a través de él, pues nos va a ayudar el software a poder, nos va a ayudar a poder saber cómo está eso, o sea, cuánto tiempo nos va. Para ello vamos a, por ejemplo, si yo le colocaría una carga de unos, aquí ustedes lo van viendo el software, entonces si lo coloco, por ejemplo, una carga de 250 watts, y pues, si me hago el cálculo, ya puedo ver que por ejemplo, un UPS, un online de 6 KB podría darme 4 horas 26 minutos. Y o bien también podríamos ver un UPS interactivo, podría darnos, por ejemplo, el R Smart 8 minutos o el R Smart 1000 podría darnos 11 minutos. Entonces eso es lo que vamos a ver. Cómo son los UPS online, cómo son los UPS interactivos, entonces cómo podemos prácticamente hacer el cálculo. Vamos a hacer también el cálculo en forma matemática, pero es más fácil para nosotros, en este caso, como el poco tiempo que tenemos, es hacerlo a través del software. Entonces, este software ya les voy a enseñar a instalar a lo largo del webinar, pero mientras tanto pueden estar bajándolo los archivos. Bien. Entonces, todos los que son los equipos electrónicos de redes, por ejemplo, necesitan tener respaldo eléctrico para poder trabajar y dar el servicio que uno espera, así como en los circuitos de televisión, en las alarmas, en lo que son las antenas, en los sistemas de comunicación, en todo lo que son los equipos electrónicos necesitamos tener el respaldo. O sea, ¿de qué nos serviría si tenemos una instalación de un DVR con 20, 30 cámaras? Bueno, el ladrón lo primero que va a hacer es llegar y cortar el cable de la energía eléctrica, entonces pues no vamos a poder tener qué ha pasado. Al menos necesitamos 5 minutos mínimos para poder saber qué ha pasado. Entonces también es el tiempo que van a poder tardar los ladrones en poder hacer su fechoría, ¿no? Entonces, la norma de los UPS nos da eso, el tiempo mínimo a plena carga de cualquier UPS es de 5 minutos. Es una norma, digamos. Para entonces tener una instalación de un equipo de red electrónica que es de funcionamiento continuo, o sea, los equipos, por ejemplo, un televisor o una laptop, no es un equipo de seguridad. Por lo tanto, su hardware no está diseñado como para que él puede estar, pero no está, no es su función estar encendido día y noche, 7 días a la semana y bueno, y todo el año no está así. En cambio, un equipo de seguridad electrónica o un equipo de redes, sí, su hardware está diseñado, construido
para que cumpla esa función. Él puede estar encendido durante las 24 horas, 7 días a la semana, durante todo el tiempo. Una cámara, por ejemplo, una cámara uno lo instala y no lo vuelve a apagar hasta que se friegue, ¿no? Entonces, ese es un equipo de seguridad electrónica, o sea, un equipo que necesita un funcionamiento continuo. Ahora, estos equipos, para que cumplan ese funcionamiento continuo y no presenten ningún tipo de problemas, fallas o anomalías, entonces necesitan ser alimentados con una fuente de alimentación totalmente pura, o sea, una alimentación que sea bien segura. Entonces, tenemos que ver tres cosas que necesitamos para que estos equipos funcionen bien. ¿Qué tipos de cable van a utilizar? Bueno, necesitan tener protección al equipo, esto se hace a través de los estabilizadores, que tiene que estar aterrado, en los tipos de redes tiene que tener protectores de red. Y lo último es que tenemos que tener respaldo a la información, tenemos que tener respaldo, como son los deberes, de que si se va la luz, entonces tenemos que tener el respaldo eléctrico para que ellos sigan guardando la información. Y esto es justamente los sistemas de alimentación interrumpida que vamos a ver a esta parte de hacer el respaldo a la información. Entonces, para que esto funcione, el sistema de seguridad electrónica o cualquier equipo de redes funcione bien, necesitamos de estos tres componentes. Elegir el correcto cable, que es el medio de transmisión, la protección al equipo, que también vamos a ver los estabilizadores, el tratamiento, y finalmente el respaldo, que es la alimentación, o sea, la utilización de los UPS. Entonces, para que el equipo funcione bien, necesitamos que el equipo tenga una calidad de servicio. La calidad del servicio, entonces, es un conjunto de características técnicas y comerciales que son inherentes al suministro eléctrico, que, bueno, son exigibles por los sujetos, o sea, los consumidores y por los órganos competentes de la administración. La calidad del servicio viene configurada por lo siguiente contenido, que sería la continuidad del suministro y la calidad del producto. La calidad del suministro es relativa al número y duración de las interrupciones del suministro, cuándo se apaga, cuándo se enciende, etc. La calidad del producto es relativa a las características de la onda de tensión, o sea, calidad de onda, lo que permite conocer el origen de las perturbaciones. O sea, el suministro eléctrico en cuanto a la calidad de onda debe ser, por ejemplo, sinusoidal. Si esta calidad de onda está deformada, o sea, es porque tiene distorsiones armónicas, entonces ya puede dañar el equipo, puede quitarle su vida útil. Por ejemplo, si estuviésemos nosotros dando respaldo o estuviesen alimentando un motor trifásico, digamos, para un sistema de producción, y si este motor recibe una forma de onda no sinusoidal, una forma de onda ya deformada, él puede interpretar como un cambio de frecuencia. Entonces, con el cambio de frecuencia, el motor prácticamente se va a quemar. Cuando uno va a revisar, bueno, ahí está los 220 o los 380, está, pero el motor lo cambiamos y se sigue quemando y eso pasa continuamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la forma de onda está siendo entregada con ruido, deformada, o sea, por tener perturbaciones armónicas. Vamos a ver este punto de los armónicos un poco más adelante. Entonces, esa es digamos, el motor no estuviese recibiendo calidad de servicio. Y peor aún va a ser, por ejemplo, con los equipos que son mucho más sensibles, como los equipos, digamos, de redes o los equipos de seguridad electrónica y también con los equipos, por ejemplo, médicos, los equipos de transmisión. Estos tienen que recibir calidad de servicio, o sea, una forma de onda totalmente sinusoidal. Eso es lo importante para que esto funcione correctamente. Y justamente esto nos puede hacer un peso online de entregarnos calidad de productos de la forma de onda sinusoidal sin ningún tipo de deformaciones. Es por muy importante colocar todas estas protecciones para el equipo funcione perfectamente y no tengamos ningún tipo de interrupción.
Para que exista esto, por ejemplo, tenemos que las cargas, tenemos por la carga lineal, que es una carga, por ejemplo, que no va a deformar la onda, porque es una carga que lineal, como por ejemplo, es una carga resistiva, pero ya las cargas que no son resistivas son las cargas no lineales, estas sí van a empezar a deformar, o sea, generar armónicos y deformar la forma de onda. De esta manera es que podemos hacer que esta forma de onda, cuando tengamos que entregar a un equipo, no le entreguemos con esa forma de onda, o sea, con esta forma de onda, sino le entreguemos una forma de onda totalmente sinusoidal. Es lo que nos hace justamente en nuestro sistema de extraídos, los UPS. Hoy vamos a hablar nosotros lo que son, vamos a tomar en cuenta los UPS de la marca CDP. CDP es una fábrica de sistemas de energía, de UPS, reguladores, los cuales tienen las certificaciones, por ejemplo, la NOM, tiene la norma UL, de lo que es de la Comunidad Europea, la RO, que es lo de del medio ambiente. Pero acá hay que la norma UL, que es, o la ETL, está bien, pero es bien importante diferenciar entre lo que es una norma y lo que es un estándar. La norma es algo que es de cumplimiento obligatorio. En cambio, el estándar es algo que es opcional. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la norma, la NET, ¿no? Que es la norma eléctrica que nos dice que el disyuntor o el térmico que alimenta, por ejemplo, aunque ahora ya no hay mucho de eso, pero las duchas eléctricas, por ejemplo, el interruptor debe estar afuera, no dentro. Por ejemplo, si pasa algo, si el que está haciendo uso de la ducha se está electrocutando, pues bueno, alguien va a venir que está afuera y va a poder bajar desconectar, ¿no? El disjuntor. Pero si eso estuviese adentro, bueno, pues termina nomás su vida electrocutándose, porque nadie de afuera va a poder bajar, o sea, quitar la energía. Es por eso que dice la norma que eso debe estar afuera. Entonces, por eso es que la norma es de cumplimiento obligatorio. En cambio, el estándar no, el estándar es opcional. En los cables de UTP, por ejemplo, el estándar me dice que en categoría 5 que debe pasar los 100 megas. Entonces, el va y se mide que pase. ¿Cómo lo hacen? Bueno, ya muchas formas, algunos colocan separadores, otros hacen más el, el, el que están torcidos los cables, lo hacen que sea más para evitar la diafonía. Entonces, son cosas que ellos opcionalmente hacen que pase esto. Entonces, esos son los estándares. Entonces, la norma no, la norma es de cumplimiento obligatorio. A la norma UL, por ejemplo, es una norma americana que no tiene nada que ver con la parte técnica, sino él lo que ve es la parte, digamos, que cualquier equipo no haga daño a la salud, no dañe al ser humano. Eso nos dice la norma UL, eso, o sea, certifica eso. Si un equipo está certificado es porque no. Por ejemplo, en el caso de los equipos de CDP, si alguna vez un equipo dentro de un incendio se incendia, entonces el plástico que llevan estos equipos o las partes que tienen los equipos no van a emitir gases tóxicos, o sea, no va a ser que por culpa de estos equipos la persona tenga que perder la vida. Entonces, eso es lo que certifica por la norma UL. Es decir, que no, va a ser, no van a emitir. Entonces, que está certificado por la norma UL que tiene que ver con la vida humana. Entonces, a eso se refiere lo que es las certificaciones que tiene CDP. Las otras certificaciones son más certificaciones, por ejemplo, de normas como los estándares. Podemos tener la NOM, que es una norma, la norma mexicana, que tiene que ver en cuanto a su funcionamiento. La CIDEP, una norma que igual a la RO, que es con medio ambiente, que no daña al medio ambiente. Bien, conociendo un poquito de esto, entonces tenemos, vamos a ver un poco los estabilizadores.
los estabilizadores, luego vemos UPS. Un estabilizador de tensión es un equipo electrónico o electromecánico destinado a dar una tensión estabilizada en su salida. O sea, ya sea de 230 voltios o de 380, aunque en su entrada la tensión eléctrica sea más baja o más alta del valor de utilización. Él siempre nos va a entregar un voltaje constante, en este caso de 220 voltios o 230 voltios. Depende de cómo lo configuremos. Un momentito, voy a ver si, a ver, bien. Si tienen algunas preguntas, por favor, las van a ir más escribiendo para que a medida que vayamos avanzando, los vamos a ir respondiendo para que al final no estemos un conjunto y vamos, digamos, respondamos en el momento que se requiere. Para los que recién se han juntado al webinar, les decía que ya están los dos documentos, uno que es la presentación y el otro documento que va a ser un enlace para que puedan bajar el software. Ya luego les voy a enseñar a instalarlo y vamos a empezar a hacer nuestros cálculos del tiempo de respaldo de acuerdo a la carga que coloquemos a nuestros UPS. Bien, seguimos entonces adelante. Los reguladores tenemos tres tipos de reguladores. ¿Ya? Se utilizan, los reguladores se utilizan para proteger cargas, por ejemplo, de tipos informáticos, por ejemplo, los televisores, los con pantallas LED o LCD, los decodificadores de televisores, reproductores de video, tipos de audio, o electrodomésticos como los refrigeradores o los aire acondicionados, necesitan tener esa protección de, por ejemplo, los seguros de variación de voltaje. Entonces, por más que la red esté variando entre unos 200, unos 170, 180 o entre 230, 240, siempre el regulador nos va a entregar un voltaje constante de 220. Ahora, para hacer esto, existen tres tipos de reguladores. O sea, los reguladores o estabilizadores. Tenemos los estabilizadores por pasos, que es el regulador de voltaje automático, ¿no? El ABR, que justamente vamos a ver hoy vamos a pronunciar. También existen otros estabilizadores, como los estabilizadores continuos o como los estabilizadores ferroresonantes. Estos son de un tipo mucho de mayor potencia. Entonces son más equipos de industria. No son tanto los que utilizamos nosotros en lo que es en equipos de seguridad o en equipos de redes o en equipos sino son más para usos continuos o usos en el área industrial. ¿Ya? Entonces, decíamos los estabilizadores, por ejemplo, los estabilizadores, un segundito. Los estabilizadores, que son los estabilizadores electromecánicos, o sea, los estabilizadores de servicio continuo, que son accionados por un servomotor. Bueno, estos son aconsejados por utilizar en motores, bombas grandes, o sea, cargas grandes, ¿no? Y cargas muy críticas. Entonces, se utilizan en entornos industriales. Bueno, tiene estas características, por ejemplo, la gran capacidad, etcétera.
variaciones del rango amplio de voltaje de tensión de 150 a 265 voltios. Pueden variar entre esos voltajes. Los otros estabilizadores, que serían los ferroresonantes, también están de la misma manera. Son de una gran alta velocidad de respuesta, una precisión y tienen una gran inmunidad a perturbaciones eléctricas de entrada, etcétera. Estos también están recomendados para lugares muy expuestos a perturbaciones eléctricas y atmosféricas, pero son más de uso también industriales. Nosotros vamos a ver, o sea, lo que nosotros comercializamos, o sea, lo que generalmente se ve en equipos de seguridad electrónica o seguridad, o en casos de redes, etcétera, son los estabilizadores ABR, o sea, los estabilizadores por pasos, que también son los reguladores de voltajes automáticos. Además de estabilizar la tensión de salida, tiene que caracterizarse ¿por qué? Por poseer un filtro contra ruidos y mediana y alta frecuencia. Ahí tenemos las características que lo están viendo ustedes, por eso es que son estos estabilizadores bastante utilizados en este tipo. Pero sin embargo, los estabilizadores tienen ciertas limitaciones. Por ejemplo, un estabilizador no nos va a nosotros a proteger, por ejemplo, de las armónicas. Si es que al estabilizador le entra, o sea, le da una tensión con distorsiones armónicas, también a la salida del estabilizador los va a dar esas distorsiones armónicas, no lo va a filtrar, no hace un estabilizador eso. Entonces, esas limitaciones tiene. ¿Cómo funcionan estos estabilizadores? O sea, el principio de funcionamiento de estos estabilizadores se basa en la elección de una u otra derivación de un autotransformador según el valor de la tensión de entrada. El modo de operación básico de un estabilizador, estoy mostrando ahí en la figura, que es a través de un control del proceso, que es a través de un microprocesador, que se puede. Entonces, a la carga, de esta manera, a la carga siempre le va a entregar un voltaje constante. Ahora, también estos estabilizadores tienen la característica de que ellos tienen lo que son los cortapicos. Su medida, o sea, la potencia se mide en volt-ampere, y su rendimiento por lo general están entre 0,6 a 0,7, digamos, que sería el factor de potencia. O sea, un estabilizador, si bien él consume 1000 volt-ampere, entonces vamos a tener disponibilidad para una carga de entre unos 600 o 700 watts. No se consume todo. Ese es el otro defecto que tienen los estabilizadores. Pero sin embargo, en cargas pequeñas no es muy relevante este valor, o sea, nos funciona perfectamente, pero en cargas un poco más grandes necesitamos tener equipos de mayor rendimiento, y estos nos brindan los UPS. De los tipos de estabilizadores que tenemos en la marca CDP, y que podemos ver, por ejemplo, los estabilizadores del 604, que nos dice que es un estabilizador de 600 watts, y el número 4 nos está indicando que tiene el 4 vamos a decir, 4 enchufes, ¿no? Para poder, los zócalos para poder hacer enchufes. El otro, el ABR, que es un regulador, que es el regulador automático de voltaje, el ABR, que es de 1800 volt-ampere, pero el último número 8 nos dice que tiene 8 zócalos de entrada. O sea, esto se refiere a esto. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eso se refiere a 8. Y de acá también. Y bueno, también tenemos el otro, el de 751, el EDES-BA, pero sin embargo,
Este, por ejemplo, nos tiene un regulador de 600 watts por ampere, pero a la salida en watts disponible para la carga, solamente vamos a contar con 350 watts. Eso es en cuanto a los estabilizadores, tomar en cuenta entre volampere y watt, ¿no? Las potencias aparentes y las potencias reales. Los sistemas UPS, entonces, que son los sistemas de alimentación interrumpida, estos sistemas tenemos dos tipos, los interactivos y los online. Vamos a un poco conocer cómo son estos sistemas interactivos y online. Un sistema de alimentación interrumpida, también lo conocemos por sus siglas en inglés UPS, ¿no? Que es el sistema interrumpida. Es un dispositivo que permite mantener la alimentación eléctrica mediante baterías cuando falla el suministro o se produce una anomalía eléctrica, por ejemplo, una sobretensión. Bueno, ahí abajo ya les puse para información de quién patentó el UPS, el inventor del UPS. El UPS no es un invento. Y bueno, tenemos UPS desde los más pequeñitos, por ejemplo, este es el UPS, el Eco, que nos da un voltaje de, digamos, de 6, de 7.5, de 9 y de 12 voltios. Bien, puedo llevarme como un power bank para probar una cámara, un switch, un router, etcétera, ¿no? O bien podemos colocarla en algún lugar conectado a los 220 y cuando se va la luz él sigue dando energía para que la cámara nos siga enviando información, etcétera. También tenemos estos son los UPS, por ejemplo, interactivos, los UPS interactivos y los UPS online. La diferencia entre un UPS interactivo y un UPS online es nomás digamos, dentro del suministro de energía eléctrica tenemos anomalías, que hasta ahorita los hemos definido como 9 anomalías. Entonces, el UPS interactivo lo que nos hace, nos protege de sí, hasta 5 anomalías que existen, pero en cambio el UPS online de las 9 anomalías. Enseguida vamos a ver cuáles son esas anomalías y de cuáles nos protege un sistema, un UPS interactivo y un UPS online. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a definir en nuestra utilización qué UPS utilizamos. ¿Utilizamos un UPS interactivo o un UPS online? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a hacer el cálculo de cargas para cada UPS y así definimos de qué capacidad tiene que ser nuestro UPS para poder tener lo que necesitamos, el respaldo. Entonces, las anomalías que existen dentro de lo que es la parte de la red eléctrica, por ejemplo, son uno que falla la tensión, el otro sería que, por ejemplo, decimos que falla la tensión cuando el suministro eléctrico se interrumpe por completo, o sea, causando la pérdida de información almacenada en memorias volátiles y a veces daños permanentes en los equipos. El 2, que es la bajada de tensión. Esto es cuando la tensión baja durante el periodo breve de tiempo, incluso de unos pocos milisegundos, puede causar averías en equipos sensibles como un ordenador, por ejemplo. La 3, que sería la subida de tensión, es cuando la tensión sube por encima de un 110% de lo normal durante un periodo breve de tiempo, dependiendo de su intensidad. Pueden pasar de causar averías en equipos sensibles como ordenadores o dañar inclusive equipos robustos, como por ejemplo los electrodomésticos y son equipos de seguridad electrónica. El 4 sería la tensión baja. Es cuando la tensión es baja durante largos o cortos periodos de tiempo, que puede ir desde unos minutos a varios días. Habitualmente causan en ciertos equipos que funcionan correctamente, por ejemplo, la mayoría de equipos, digamos, de seguridad electrónica o equipos podrían tener problemas en su funcionamiento con esta anomalía. El número 5 es la tensión alta.
es cuando la tensión alta, que es durante largos periodos de tiempo, este tipo de anomalía puede dañar equipos sensibles, aunque se produzca por un tiempo breve. El otro, la sexta anomalía, que es ruido eléctrico. El ruido eléctrico es la distorsión de la señal con ruido de alta frecuencia generado por interferencias eléctricas o electromagnéticas. Puede afectar el funcionamiento de equipos sensibles. El número 7, que tenemos las variaciones de frecuencia, es cuando se alteran la frecuencia de la onda, digamos, que, por ejemplo, que es la frecuencia de 50 Hz, pueden causar problemas intermitentes, la pérdida de datos, etcétera. Lo otro tenemos la anomalía octava, que sean las conmutaciones transitorias. Son pequeñas bajadas de tensión causadas por transitorios que habitualmente se producen en el orden de los nanosegundos. Pueden afectar a equipos muy sensibles, afectar a nuestras cámaras, sensores, etcétera. Y el otro, que es la anomalía más difícil de poder detectar, como son las distorsiones armónicas. Esto es cuando cambian la forma de onda habitual, que debe ser una sinusoide, una onda sinusoidal. Bueno, suelen estar causadas por cargas no lineales, como las que se generan las variaciones de control de motores, etcétera. Entonces, esta parte de las distorsiones armónicas es la que más nos preocupa. Entonces, para equipos de poder tener más conocimiento, vamos a entonces un poquito ver qué son las armónicas. Las armónicas son múltiplos de señales de entrada. Esta distorsión no es tan disonante y es bien difícil de detectar. Nosotros podemos ir con un tester, con un voltímetro, medimos los 220, pero no vamos a poder ver la forma de onda. La forma de onda es que podemos verlo con un osciloscopio, es la única forma que podemos ver. Pero ¿cómo están, cómo se conforman estas armónicas? Tenemos varios tipos de armónicas, digamos, desde la primera armónica, segunda hasta la séptima, todas armónicas. Estas armónicas, si es que se suman, vamos a tener, por ejemplo, este tipo de distorsión. Esta sería la onda original. Y si es que estas armónicas se suman, la suma de dos armónicas nos van a dar como resultado esta forma de onda que es totalmente distorsionada, la que puede causar problemas en cuanto a la parte eléctrica. ¿Cómo podemos solucionar esta anomalía? La de los armónicos. O para, por ejemplo, mejorarlos. A través, se los hace, por ejemplo, a través de filtros pasivos, también a través de filtros de transformadores de aislamiento, hay unas soluciones activas, o también utilizamos tableros compuestos por filtros de condensadores, de bobinas, etcétera. Pero la solución más efectiva en este caso son los UPS online. Son los que van a poder ellos filtrar todos los armónicos y nos van a poder dar una señal, digamos, pura, de una forma de onda totalmente sinusoidal. A esto nos referimos. Lo único que va a poder hacer esto son los UPS online. Ahora, tenemos, por ejemplo, en las anomalías eléctricas, las de tipo 1, que se puede identificar, o las anomalías del 2 y el 3 también se pueden identificar hasta las 4 y la 5. Para adelante de ellos ya no se puede identificar, entonces lo que ahí nos va a dar las anomalías, por ejemplo, las 6, las 7 y las 8 son difíciles de detectar sin instrumentos de medida especializados los osciloscopios. No solo pueden ser preocupantes, algo que tengamos equipos muy sensibles,
por ejemplo, un instrumental médico, laboratorio, servidores, etcétera. Las del tipo 9 no son tan raras de ver, aunque igualmente son difíciles de detectar. Esas son las que son la parte donde están las armónicas. Entonces, de entre los UPS, tenemos entonces 3 tipos de UPS, que son los UPS de Stand-bit, que nos van a detectar las primeras 3 armónicas, perdón, las primeras 3 anomalías. Los otros UPS, que son los interactivos, nos pueden solucionar 5 anomalías. En cambio, el UPS online es el único UPS que nos va a solucionar las 9 anomalías. Entonces, por eso que elegimos cuál UPS vamos a utilizar, o un interactivo o un online. Entonces, para tener una forma, para que el equipo funcione correctamente, entonces tenemos que entregar una forma de onda sinusoidal. Es ahí donde tenemos que utilizar un UPS online. Vamos ahora, entonces, es prácticamente estos UPS, los Stand-bit, que nos dan las anomalías, aparte que tienen forma de onda cuadrada, entonces ya casi ahora no se utiliza mucho, ya poco tiene en el mercado, podemos encontrar de estos UPS, son bastante económicos, pero son que tienen eso, la forma de onda cuadrada. Los UPS de onda interactiva, en cambio, son UPS que tienen forma de onda sinusoidal, pero son limitados en que solamente nos van a proteger de las primeras 5 anomalías. En cambio, el UPS Online sí nos va a proteger de los 5, perdón, de las 9 anomalías. A ver, un segundito, vamos a... Aquí una pregunta dice, igual se va a quemar considerando cortocircuito en la cuadra. A ver, no lo estoy entendiendo mucho. Primero, un UPS, cuando él está cuando está siendo alimentado por la corriente, o sea, por la red eléctrica, él es un regulador, un UPS. Nos va a proteger, si es interactivo, las primeras 5 anomalías. Si es online, nos va a proteger por las 9 anomalías. O sea, es un regulador, es un estabilizador el UPS antes de ser UPS. Cuando se va la tensión, o sea, ya la tensión de la red, entonces él nos va a seguir dando, nos va a seguir suministrando energía eléctrica, ¿no? Pero cuando está con el suministro, no es que él no está trabajando, él sigue trabajando, pero está cumpliendo la función de un regulador o de un estabilizador. Pero en caso de un UPS online, un estabilizador, pues que no solo nos estabiliza, sino filtra armónicas y nos va a dar una tensión, una forma de onda sinusoidal. Entonces vamos a ver ahora cómo funciona un UPS, por ejemplo, interactivo. Un UPS interactivo, él recibe, cuando está en modo de línea, tiene 2 formas, 2 modos de trabajar. En modo de línea, él recibe los 220 o los 110 o 220, entonces por lo general son monofáticos estos UPS, y además son de potencia no mayor a 3 kVA. Entonces, nos recibe la tensión, tiene un cargador de baterías, el cargador va cargando la batería y al mismo tiempo a través de un sistema automático procesado, él puede regular, o sea, nos va a entregar una tensión a la salida. En el segundo modo, que es el modo batería, él comienza a convertir su corriente de la batería de corriente directa, tiene un inversor, invierte a 220, en el caso de corriente alterna, y nos va a entregar esa corriente alterna, esa tensión alterna a nuestra carga. Entonces, un sistema interactivo tiene esos 2 modos de funcionamiento, modo de línea y modo batería. Y además, su potencia es limitada, generalmente son de potencias bajas, que llegan, no pasan de los 3 kVA. En cambio,
un UPS que es online. A ver, ahí tenemos. Los UPS interactivos, por ejemplo, tenemos ahí el UPR 508, que es un UPS de 500 volt, tiene un rendimiento de 0,5, por lo tanto nos va a entregar 250 watts disponibles para la carga. Tenemos el UPS de 750 volt que tiene en pantalla, ese nos va a entregar 350 watts a la carga, o sea, tiene un rendimiento de 0,5. En cambio, vamos a ver ahora los UPS online. Un UPS online, en su, en su funcionamiento en modo de línea, toma la energía de la red. También, igual que un interactivo, tiene un cargador de baterías, va cargando la batería, pero además de él, ¿qué hace? Él comienza a convertir la corriente alterna que viene de la red en corriente directa. Y a partir de esa corriente directa, él genera, a través de un inversor, una corriente alterna. En esta parte es el donde filtra todos los ruidos, todas las armónicas, hace todo. Mírense, esto está en modo de línea. O sea, aparte de estar trabajando como un regulador, pero al mismo tiempo el regulador nos está filtrando las armónicas, todos los ruidos, cosa que nos entrega a la carga una tensión regulada, estabilizada y además filtrada, o sea, con calidad de servicio, de una forma de onda totalmente sinusoidal, 100% sinusoidal. Ese es el UPS online. Su rendimiento de este UPS online, por general, está sobre los 0,9. O sea, pocos, lo que entra no lo consume, no se pierde en lo que es en el funcionamiento. Ahora, tiene un segundo modo de funcionamiento que es el modo batería. Cuando está en un modo de batería, él lo que hace es acomodar su batería que él tiene de un convertidor de corriente directa a corriente directa, ¿no? Entonces, a partir de esa corriente directa, él va a tener un inversor y va a convertir a corriente alterna, o sea, hace más o menos acá, en esta parte, ¿no? Cuando está en modo de línea. Entonces, de esa manera nos va a entregar a nosotros una tensión constantemente. Como se dan cuenta ustedes de que no va a influir mucho en cuanto a la fase, o sea, en línea, ¿no? Es que saca parte de la corriente directa tanto en modo de línea como en modo de batería. Pero además de tener estos dos modos de funcionamiento, un UPS online tiene un tercer modo de funcionamiento, que es el modo bypass. En el modo bypass, o que es también de paso, es un modo que nos sirve para poder nosotros hacer mantenimiento en nuestro PC. Veamos un PC trifásico. Un PC trifásico, por ejemplo, por lo menos debe estar pesando arriba de 1000 kilos. Entonces no es fácil de trasladar, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos tener bypass. Cuando ese bypass, comienza a colocar de la línea, o de la línea de entrada hacia la carga. Pero tenemos también hay dos tipos de bypass. El manual, que es el tipo de bypass que es como una palanca que pasa, y el otro que es el tipo electrónico. Cuando es un bypass electrónico, nos sirve para poder hacer las configuraciones o variar la programación del UPS que se tiene que hacer. Para eso nos sirve el modo bypass. Va, a ver, otra pregunta. La etapa de transferencia, ¿cómo es su comportamiento?
y por qué tipo de componentes está conformado. La etapa de transferencia. Bueno, los UPS actualmente trabajan con dispositivos electrónicos, por ejemplo, como los IGTV, con transistores de alta potencia, o también utilizan tiristores. Entonces, de esta manera es que ellos convierten tanto la corriente directa en corriente alterna. Entonces, son equipos. Ahora, estos UPS online tienen una tecnología muy avanzada, porque ellos nos van a avisar, por ejemplo, nos van a avisar si está empezando a fallar un dispositivo, vamos a decir un EGTB, un transistor o un tiristor, está empezando a fallar en una etapa, nos van a avisar, nos van a decir, está fallando el tal dispositivo número tanto, nos va a dar ese informe, cosa que pongamos de caber. Siempre trabajan en doble, ellos tienen su respaldo. Entonces, vamos a poder nosotros poder en modo bypass electrónico sacar esa tarjeta y cambiar la tarjeta. Hoy vamos a poder ver si se lo puede hacer mantenimiento o reparar la tarjeta, pero nos avisa. No puede de la noche a la mañana fallar y dejar sí, porque imagínense, estos equipos están dando respaldo a unos servidores o están dando respaldo a unos equipos médicos, etcétera, no pueden fallar así. Pero ellos sí nos avisan, nos dicen, está fallando tal cosa, para que podamos nosotros entrar en bypass y hacer el cambio. Siempre tener el servicio, nunca que se interrumpa. Ese tipo de hardware es que tienen estos equipos online, los equipos online de CDP, que hacen que nos da esa información de que sí está fallando tal componente, tal dispositivo. Hasta ese nivel de información llegan estos equipos. Otra pregunta tenemos, ¿cuántas horas dura con energía del UPS? Eso vamos a ver enseguida con la calculadora, vamos a calcular cuánto es de acuerdo a la carga. Más adelante nos toca ver ese punto. Para los que recién de repente están entrando aquí al webinar, ahí están los dos documentos. Un documento es la presentación y el otro documento es el enlace por el cual van a bajar ustedes el software para poder hacer los cálculos. Bien, seguimos. Entonces tenemos nosotros los peces en tres familias. La familia UPO11, que son la familia monofásica de los pequeñitos que va desde un kVA hasta 3 kVA. Luego tenemos la familia, la UPO 22, que son UPS monofásicos y difásicos que van desde 3 kVA para adelante, 6 kVA, 10 kVA. Y finalmente tenemos la familia que es UPO 33, que son los trifásicos que van desde 10 kVA para adelante. Estas son las tres familias que tenemos en lo que son los UPS. Ahora, estos UPS lo que tienen que ver prácticamente es para dar respaldo a las baterías. Entonces tenemos que nosotros un poquito conocer los tipos de las baterías con las que cuentan estos UPS. Los UPS. Bueno, vamos a ver un poquito más. Aquí está nomás un poquito nombrado de cómo han sido las baterías, pero lo que nos interesa es lo siguiente. Las unidades de las baterías, la capacidad es la cantidad de electricidad que acumula una batería. Viene a ser el producto de la corriente a la que se descarga, multiplicado por el número de horas que se descarga durante todo el proceso. La batería deberá mantener un voltaje en voltios, digamos, mayor o igual al voltaje de flotante, ¿no? La unidad es el voltio. Y digamos, el voltaje es el voltio. El amperaje es amperios hora. Cuando hay una batería que dice, por ejemplo, 12 voltios, 7.5 amperios hora, que es una de nuestras baterías de CDP, quiere decir que esta batería nos va a entregar los 12 voltios
y 7.5 amperios durante una hora. A eso se refiere ese valor. 7.5 amperios durante una hora puede darnos los 12 voltios. Por lo tanto, si multiplicamos voltaje por corriente, vamos a poder definir la potencia. Pero además estas baterías CDP tienen lo otro. Es una batería de uso general que puede tener una duración de 5 años de vida en servicio flotante o más de 260 ciclos de descarga, al 100 pone descarga. ¿Qué quiere decir eso? Esto casi es un estándar que viene en las baterías. O sea, en ciertas condiciones que vamos a verlo más adelante, estas baterías pueden durar 5 años. O también, si las baterías son descargadas más de 260 veces hasta el 100%, bueno, la batería deja de funcionar. Puede pasar en menos de un año o puede pasar en 2 años que tener esa cantidad de descargas. De cuán continuos son las pérdidas de corriente que se vayan, él puede descargar dando respaldo. Entonces, ahí viene importante calcular la potencia del UPS para que no tengamos que sufrir más de 260 descargas en menos de un año o 2 años. Entonces, es muy importante eso. Vamos a verlo cuando hagamos los cálculos. A ver, ¿hay alguna otra pregunta acá? Seguimos más, estamos avanzando. Bien, seguimos adelante entonces. Acá tenemos algunas especificaciones de las baterías a las que vamos a poder tener en el... Pero más vamos a ver en lo que es la parte de las características. Por ejemplo, una batería va a poder durar los 5 años siempre y cuando esté dentro, por ejemplo, en una temperatura adecuada. La temperatura adecuada está acá, dentro de los 20, dentro de lo que son los valores de los estándares de, por ejemplo, de cableado estructurado, ¿no? Entre lo que son 17 a 17 grados a 21 grados. Entonces, este es el rango de los 5 años. Entonces, si está por ejemplo, en una temperatura trabajando entre 40 grados o 30 grados, entonces la batería nos durará 3 años nomás. Si está trabajando continuamente en una temperatura de 40 grados, por ejemplo, vamos a tener un máximo de vida de 2 años. Entonces, el tiempo de que puede ser las baterías. Acá tenemos unas curvas que nos da el fabricante. Esto nos sirve para poder sacar las constantes para poder hacer nuestros cálculos. Es un curso de certificación tengamos mucho más tiempo para poder discernir estas tablas con mayor profundidad para poder entender cómo sacamos los valores para hacer los cálculos. Aquí hay unas recomendaciones, etcétera. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es el aterramiento. El aterramiento lo hacemos por 3 cosas: garantizar la seguridad de las personas, garantizar la protección, etcétera. A ver. Bueno, para hacer el aterramiento, siempre tiene que estar aterrado un pez para protegernos de la estática, etcétera, ¿no? Y por eso, bueno, nos recurrimos con un telurómetro para poder ver el valor del aterramiento. Si no hay eso, podemos tener también la opción de poder medir entre neutro y tierra. Si estamos entre 2 o 0.2 voltios, más o menos estaríamos dentro de un valor de 5 ohmios, que es el valor que se requiere para los sistemas de seguridad electrónica. La familia de los grupo 11, que son monofásicos, como les decía, tiene esas características. Vamos a pasar rápido para que ustedes ya lo revisan con mayor continuidad del
Tiene la siguiente pantallita. Esta es la pantalla del UPS SDP, que ahora también en los tipos de cables están viniendo esta pantalla. Antes venía otro tipo de pantalla, pero ahora estamos viniendo con este tipo de pantalla. De la familia UPO 11 tenemos con 3 botones para poder entrar a la parte de la selección y a la parte de la confirmación y poder programarlos, ¿no? Dentro de la pantallita, entonces tenemos, esta es la información de la batería, en cuánto por ciento de carga la batería, la información del porcentaje de la carga. Aquí vamos a tener la función del silencioso, la función de información de voltaje de entrada, el voltaje de salida. Acá vamos a tener la información de los fallos de la advertencia. Hay una tabla que nos dice qué código nos dice para saber qué es lo que está fallando. Y es una parte de un layout que nos dice la entrada y la salida, y se está cargando en modo de batería, etcétera. Esta es los gráficos que nos da, cómo nos va a mostrar el funcionamiento del UPS de forma visual. También podemos acceder a esta información remotamente. Para eso los UPS trabajan con unas tarjetas SNP para que nosotros podamos verlos. Los UPS UPO 22, al igual que los UPO 11, también tienen la misma pantalla. Acá tenemos, por ejemplo, lo otro que tiene estos UPS UPO 22, tienen la función ECO. La función ECO es cuando el UPS está en algún problema, nosotros sacamos es como un jumper, arrancamos y el UPS se apaga. Bueno, como ya son estos los UPO 22 son mayormente ya grandecitos, ya vienen un tablerito para que ahí podamos conectar la entrada, la salida, los neutros, el aterramiento, etcétera. Es importante al instalar estos equipos hacerlos mediante un tablero, tanto el de entrada como el de salida. La entrada, por ejemplo, acá tenemos un UPS para el UPO 22, UPO 6, UPO 2210, para el de 6, utilizar un interruptor de 50 amperes, o sea, un disyuntor, un térmico, etcétera. Y para el UPO 22, para 10 amperes, el de 70 amperes. En el UPO 22 ya tenemos 4 botones para poder controlar y la pantalla es la misma que del UPO 11. O sea, esta pantallita es para ustedes. O sea, la forma de programar son parecidos en estos UPS casi, ¿no? Entonces varían lo que es la parte de potencia. Cabe destacar que estos UPS también se pueden colocarlos en paralelo. O sea, si yo tengo un UPS que compré de 6 kVA, ahora mi carga subió a 10 kVA, pues puedo colocar otro UPS de 6 kVA y lo coloco en paralelo. Para colocar en paralelo nomás necesitamos de contar con un kit de paralelo, que es opcional. Los compramos y los instalamos el kit, acá tiene un software para instalar y ya los podemos hacer en paralelo. Para colocar en paralelo no se necesita absolutamente ningún tipo de programación, nada. Es simplemente colocar en paralelo las entradas y las salidas y listo. Y bien importante que la cantidad de baterías, si vamos a colocar bancos de batería a estos UPS, debe estar ambos UPS en la misma cantidad de cantidad de las baterías. Bien, entonces, pero también estos UPS, por ejemplo, cuando se colocan en paralelo, lo recomendable es que haya 3 UPS. ¿Para qué? Si la carga, por ejemplo, vamos a contar es de 18 kVA y tenemos aquí dos UPS de 10 kVA, que son 20 kVA, pero si en algún momento uno de ellos falla, el tercero va a ir a cubrir la carga. Entonces, recomendable es, cuando se colocan en paralelo, por ejemplo, colocar 3 UPS, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a poder nosotros proteger. Si un UPS por algún carro falla, entonces siempre vamos a tener los 20 kVA. Para eso es necesario, o sea, es aconsejable colocar ese tipo de instalación.
Ahí tenemos la tarjeta SNP. Los UPS opcionalmente hasta los de UPO 22 no vienen con tarjetas, vienen en forma opcional, o sea, para el monitoreo al remoto. Pero a partir de los UPS de 10, los trifásicos, ya vienen incluidos con la tarjeta SNP. Estos son para poder configurar de forma, para tener de forma remotamente. ¿Cómo se los coloca? Acá tienen un zócalo para poder colocarlos, como estamos usando acá. Tienen para colocar la tarjeta de SNP y ya podemos tener el control remoto de las tarjetas. Trabajan los UPS ya sea por modo USB o en modo de SNP, de LED, con un software que nos van a indicar el tipo de, a través de un layout, en qué estado está, cómo está, qué voltaje está a la entrada, a la salida, etcétera. Además, podemos configurar para que cuando haya algún tipo de anomalía, nos envíe a nuestro correo el tipo de anomalía. Los UPS interactivos también funcionan con un software más genérico que los conocemos casi todos, como el Upsilon, ¿no? En el cual nos entregan un tablerito también, cuánto sale, cuánto entra, etcétera. Podemos también hacer la configuración correspondiente para que nos pueda enviar los datos. Ahora viene la pregunta que nos hacía hace rato acá nuestro participante, que nos dice cuánto tiempo dura el UPS. Bien, el tiempo de duración del UPS podemos nosotros calcular. Aquí dice, ¿podría por favor darme un ejemplo de la relación de KBAs con equipos de cómputo? Sí, señor. Enseguida vamos a hablar de eso. Ya, la relación, un KBA. El KBA es la potencia aparente, el KBA, ¿no? Que la potencia aparente. La potencia real es la potencia en watts, ¿no? Y la potencia reactiva es la que se consume el equipo. Por ejemplo, un UPS interactivo tiene una potencia aparente, vamos a decir, de 1000 kVA, o sea, una potencia de 1000 volamperes. A la salida nos va a tener la potencia real, nos va a entregar 500 watts. Entonces, su potencia reactiva sería de cuánto? De los otros 500, o sea, un rendimiento de 0,5. Eso sería el factor o también lo muy conocido como factor de potencia. En cambio, un UPS online, tiene un factor de potencia de 0,9, puede ser 0,96, algunos casos 0,99, o sea, casi no pierden nada, no tienen la parte de potencia reactiva casi nada. Entonces, para hacer ahora el tiempo, ¿cuánto tiempo me va a dar un UPS? Yo digo, yo tengo una carga de 500 watts y necesito por lo menos 1 hora o 2 horas de respaldo, entonces tenemos que calcularlo, el tiempo. Entonces tenemos que decir, para eso necesitamos un UPS con tanto de potencia o con cuántas baterías necesito para poder dar ese tiempo de respaldo. Bien, entonces hay dos formas. Una forma de forma matemática que lo vamos a ver rápidamente y la otra la parte por software, que realmente es llevar los cálculos matemáticos a un software. Para calcular el tiempo de respaldo de los UPS necesitamos conocer estas variables. Primero, la potencia de la carga, o sea, la potencia real. O sea, qué cosas le vamos a conocer al UPS. Si lo va a conocer un servidor, va a conocer un monitor, etcétera, necesito conocer la potencia de cada uno de ellos. Lo sumamos así aritméticamente y va a ser la potencia real, o sea, la potencia en watts. El otro, necesitamos la potencia del UPS, o sea, la potencia aparente. ¿Cuánto es el valor de la potencia del UPS? Que está en volampere. Tercero, necesitamos conocer el factor de potencia del UPS. Por lo general es el coseno phi, o sea, que es menor o igual a 1. Este valor lo podemos obtener del UPS. Luego, tener el número de baterías, o sea, cuántas baterías tiene ese UPS, con el que vamos a hacer el cálculo. La corriente de la batería en amperios por hora, o sea, cuántas baterías tiene y de cuántos amperios son las baterías. Necesitamos conocer el porcentaje, el factor de carga.
la intensidad de descarga, la constante de descarga. Y si es que tenemos bancos de baterías, bueno, conocer número de bancos de batería. Y finalmente, el número total de las baterías de los bancos y de los UPS. Con todo eso vamos a tener el tiempo total de descarga, o sea, el tiempo de respaldo en minutos. O sea, las baterías en cuánto tiempo se van a descargar, digamos, con un UPS que nos da cierta potencia, alimentando a una carga, en horas de respaldo y en minutos de respaldo. Con todos esos valores vamos a poder hacer nuestro cálculo. Todo eso vamos a reemplazar en esta fórmula. Una vez que reemplazamos esta fórmula, vamos a tener el tiempo de respaldo. Si queremos en horas o si queremos en minutos, podemos hacer la conversión. ¿Bien? O también podemos utilizar el software. El software que ustedes van a poder descargar, lo van a tener que colocar una carpetita que dice CDP. Esa carpetita lo colocan a la unidad C, pero a la raíz de la unidad C lo colocan. Dentro de la carpetita de CDP, a ver, voy a mostrarles. Van a tener esta información dentro de la carpeta. O sea, dentro de la unidad C tiene que estar, lo copian en esta carpeta. El enlace que les he entregado es que van a tener esta carpeta. En esa carpeta van a estar en esta. Ahí está, ese es el software, que es el que nos va a hacer el cálculo. Vamos a abrir ese el software. Acá, ya. Abrimos. Ahí tenemos el software. Entonces vamos a hacer un nuevo cálculo. Si yo quiero calcular para 120 watts en un sistema interactivo, entonces, por ejemplo, este UPS podría darme a mí, ¿cuánto? 28 minutos. Pero vamos, para no confundir con eso, vamos a hacer lo siguiente. Esta es la lista que nos entrega de los UPS que pueden dar respaldo para los 250 watts que yo necesite. No, acá tenemos el tipo de UPS, seleccionamos el tipo de UPS a calcular y con este botón calculamos el tiempo. Vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, si yo tengo al tiempo acá, si yo quiero, por ejemplo, 500 watts, ¿no? Y vamos a un PC online, hago el cálculo y ahí tengo. Por ejemplo, si yo quiero un PC de 6 kVA y me va a dar un respaldo de 2 horas y 7 minutos. ¿Qué pasaría si yo quisiera una potencia de 2500 watts? Un servidor con todos sus componentes, etcétera. Calculamos el tiempo. En un UPS de 6 kVA solamente me va a dar un tiempo de respaldo por 20 minutos. Un UPS de 10 kVA me daría 27 minutos. Pero vamos a colocar el de 6 kVA que me da 20 minutos. Pero yo necesito por lo menos una hora. Entonces, ¿qué hago? Calculo, o sea, le adiciono bancos de batería. Y le voy a colocar acá un banco de batería. Con un banco de batería. Estos bancos de batería ya vienen así con unos bancos en CDP a los que hay que cargar las baterías. Entonces usted compra el banco y compra con todos sus cables, con todo. Solamente que tiene que usted colocarle ahora las baterías. Entonces, coloca 40 baterías por banco de 7 amperes hora cada batería. Entonces va a dar 1 hora y 13 minutos. Si le coloco 2 bancos de baterías, entonces ya tengo 2 horas y 7 minutos. Así de esa manera es que nos podemos conocer
qué cantidad, cuánto tiempo nos va a dar el respaldo dependiendo la carga que nosotros le conectemos al UPS en watts. A ver, voy a ir a ver si hay alguna pregunta. No hay aparte que lo que había arreglado. Pero creo que está un poco claro esto de hacer los cálculos. No sé si alguien ha tenido algún problema. A ver, pueden descargar su software y ejecutarlo. Quiero repetir que para calcular el tiempo de respaldo siempre tenemos que colocar en watts el consumo. Un monitor consume, por ejemplo, 40 watts. Acá en la parte de abajo vamos a hacer un ejemplito. Por ejemplo, yo quisiera vamos a colocar aquí un equipo cámaras. A ver, vamos a colocar nuestras cámaras. Y unas cámaras que son de 12 voltios y me consumen, vamos a decir, medio amper, por lo tanto nos calcula acá son 6 watts. Quiero colocar, vamos a 15 cámaras, adicionamos a la lista. Luego quiero colocar un grabador, un XBR, y el XBR trabaja con 2 voltios y me trabaja con 3 amperes. Acá no hay 3, pero igual lo coloco con 3 amperes. 3 amperes. Serían 36 watts en potencia. Vamos a decir que como son vamos, de 16 cámaras, o sea, vamos, uno que está 10, en los que 5, dos deberes. Vamos a la lista. Hagamos este cálculo. Cargar lista, lo cargamos lista, son 226 watts. Calculamos tiempo en UPS online. Mire, un UPS online, uno de un KVA. Este es de un KVA raqueable o de un KVA de torre. Un KVA va a dar 36 minutos a las 15 cámaras y a los 2 XBR que hemos colocado. Uno de 6 KVA puede dar 4 horas. Uno pequeñito que es de 2 kVA también, 1 hora y 21 minutos. A estos UPS también se les puede colocar bancos de batería. También vienen para la familia, este es el UPO 11. Acá está el UPO 11, para el UPO 11 también vienen bancos de batería. ¿Hasta cuántos? Hasta 3 bancos de batería se puede colocar. Si os lo coloco un banco de batería, entonces cada banco viene con 12 baterías de 7 amperes. Va a ser 4 horas y 23 minutos me podría dar. Aquí están los datos que nos pedía para los cálculos, ¿no es cierto? Potencias de 2 kVA del UPS, la carga de 250 volamper, ¿no? Esta carga en volamper es la carga que se convierte de esta potencia, convertido a volamper, porque el rendimiento es de 0,9. El factor de carga es el 126, el 12,6%. Factor de potencia con 18 baterías de 7 amperes en total. Tiempo de respaldo 4 horas y 23 minutos. De esa manera podemos nosotros hacer nuestros cálculos del tiempo de respaldo. Bien, todos los que hayan asistido, por favor descarguen el software. Ahí tienen. Eso lo pueden hacer exactamente según lo que me dijeron hasta mediodía. Hasta las 12 pueden descargar. A partir de mediodía ya no va a estar el servidor.
Muy bien, señores. Si no hay alguna pregunta más, voy a revisar, a ver un segundito. Voy a revisar un segundito. Sí, el software da perfectamente. Sí, señor. El software está garantizado perfectamente. Ha sido revisado este software por CDP, por la fábrica, o sea, por CDP, ha sido revisado, el cual ha emitido un certificado de funcionamiento, ahí lo tienen ustedes, actualmente así están implementados en varios países, ¿no? Funcionando, están implementados en México, Costa Rica, en Colombia, está implementado en Perú y acá en Bolivia. O sea, el software está totalmente, funciona perfectamente, o sea, no hay nada que durar. Pueden tener toda la confiabilidad en cuanto a los cálculos que se hace con software. Para cualquier consulta, para cualquier pregunta, señores, estoy dejando acá mi dirección de correo, además un celular el cual pueden acceder a WhatsApp. Ya, perfecto, uno me dice que funciona perfectamente. Por ejemplo, CDP es una industria americana. Todos sus diseños, todos sus cálculos, todo son de fabricación americana, Chicago, pero sus fábricas los tienen en la China por cuestión de mano de obra, entonces muchas cajitas, según ustedes verán, que dice Made in China, pero la tecnología, todo lo que es la fabricación perdón, el diseño es netamente, lo hacen en los Estados Unidos. Reitero, les dejo ahí, espera un segundito, aquí voy a meter una pregunta todavía, una pregunta acá está. Excelente presentación, dice, gracias, disculpe. ¿Serviría por fuerza este cargador? Señores, yo no les garantizo nada con fuerza. Esto ha sido bajo, el cálculo está con las baterías de CDP, con datos de CDP, etcétera. No, nada que ver con fuerza. No les garantizo absolutamente nada con fuerza. Lo que sí es que trabaja con datos de CDP, el calculador. Bien, si no hay más preguntas, acá a ver un segundito, me dicen, excelente presentación, muchas gracias. Bien, no habiendo más preguntas, entonces vamos a dar por finalizado este webinar. Cualquier duda, cualquier pregunta que quieran adelante, pueden dirigirse a este correo y como también a través de solamente WhatsApp. ¿Ya? Seguramente en el próximo año, ya cuando todo esto haya pasado, esto de la pandemia, vamos a volver a las certificaciones, donde vamos a hacer en forma mejor, con más tiempo, hacer con los UPS a la mano, hacer las programaciones y todo eso, colocarlos en paralelo, etcétera, ¿no? Que bueno, les deseo que pasen una feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo para todos y el futuro año que sea el mejor año para todos nosotros. Muchas gracias por haber participado en este webinar. No olviden de bajar el documento, no olviden de bajar el software que tienen hasta mediodía para bajarlo y cualquier duda que no hayan podido instalar, me llaman nomás o me escriben. Con todo esto, que tengan un buen resto del día de la tarde. Hasta luego y muchas gracias por la participación.